Amados hermanos, la vida en el mundo caído está llena de oportunidades perdidas y de pesares personales, pues esas son las consecuencias dolorosas y a veces devastadoras de decisiones malas y pecaminosas. Pero la oportunidad original perdida, aquella de la cual fluyen todas las demás, ocurrió en el huerto del Edén cuando Adán probó la fruta que Dios le había prohibido y violó directamente el mandamiento o el mandato de Dios. Así su pecado le costó a él y a toda la raza humana perder el privilegio de continuar en comunión ininterrumpida con Dios. Moisés y Aarón también experimentaron las consecuencias dolorosas de su decisión pecaminosa. Su desobediencia en Meribá les costó la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Salomón también enfrentó las consecuencias de las malas decisiones, aunque fue el rey más rico y sabio de Israel. Desperdició la oportunidad de disfrutar a plenitud las bendiciones que Dios le había concedido. Por su parte, Judas Iscariote tuvo la oportunidad invaluable de ser uno de los 12 más cercanos al Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal, pero desperdició tal privilegio por 30 piezas de plata y traicionó a Jesús. De ahí que Judas se condenó, ¿no? Condenó su alma para siempre, porque nunca se arrepintió de su horrible traición, y es el ejemplo más notorio de quien vio las obras del Señor, oyó sus palabras, observó su vida sin pecado, pero aún así lo rechazó. Sin embargo, no fue el único, ¿cierto? Pues cuando ocurre el diálogo del pasaje que tenemos para hoy, Israel era bien consciente del ministerio de Jesús, porque durante los 3 años anteriores se había realizado milagros incontables, y esos milagros maravillosos y sin precedentes demostraban claramente que Jesús era el Hijo de Dios, como también lo hacían sus asombrosas declaraciones y su enseñanza profunda. Entonces, conforme seguimos estudiando el Evangelio de Juan a detalle, pienso que no puede haber algo más urgente que continuar con el tema de creer de hecho en el Señor Jesucristo para salvación. Por tanto, quiero que abra su Biblia en el 8º capítulo de Juan, donde encontramos palabras que se refieren a una expresión que seguramente todos hemos oído acerca del pecador y que dicen: Él no tiene a nadie a quien culpar, sino a sí mismo. Y esa es una expresión bíblica. Es una expresión que el Espíritu de Dios presenta en varios lugares en las Escrituras con respecto al pecador. Pues si usted perece en su pecado, usted no tiene a nadie a quien culpar más que a usted mismo. Y ningún pasaje presenta esto de manera más incisiva o clara como el 8º capítulo de Juan. Por eso quiero comenzar leyendo en el versículo 21 hasta llegar al verso 30. Dice la palabra allí: Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él.
Entonces, mis hermanos, aquí está el mensaje para nosotros en esta mañana que hemos titulado Muriendo en los pecados, que sale cuando Jesús advierte sobre el juicio venidero. Cuando Jesús, como dice en esta versión, a donde Él va, ustedes no pueden venir. Para alertarnos sobre cuatro maneras de morir en los pecados. Eso es lo que usted va a ver hoy. 4 maneras de morir en los pecados. Y así, pues, advertir a todas las personas que la única manera de escapar del infierno, la única manera de no morir en los pecados es creer en el Señor Jesucristo. ¿Lo cantó o no lo cantó? Usted no tiene que morir en sus pecados. El Señor Jesucristo murió por usted, por sus pecados. Entonces pienso que no hay nada más maravilloso que cuando una persona viene al Señor Jesucristo, pues la persona ya no está más bajo la tiranía del pecado y deja de estar sujeta a la servidumbre de una existencia sin propósito y sin sentido. Así que Cristo no solo le da sentido a la vida, sino que además devuelve la armonía a nuestra vida espiritual al perdonar totalmente nuestros pecados. Por tanto, pienso que cuando nosotros venimos ante la presencia del Señor, siempre debemos recordar el hecho de que las Escrituras nos mandan a examinarnos a nosotros mismos. Siempre que usted venga, usted debe examinarse a sí mismo. Y esa evaluación tiene que comenzar en un punto de cimiento. Y eso es el punto mismo de si conocemos o no al Señor Jesucristo. Pablo, al final de la segunda carta a los Corintios, él dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, ciertamente la autoevaluación cuando usted viene a la presencia del Señor comienza con una examinación de su condición espiritual delante de Dios. Al preguntar, ¿conoce usted realmente a Jesucristo? ¿Realmente he creído en Él? Ese es el punto inicial. Por eso no podemos engañarnos acerca del hecho de que porque alguien está en una iglesia o porque alguien asiste frecuentemente o inclusive regularmente, entonces vamos a asegurar que sea un verdadero cristiano. No. Más bien, debemos suponer que en una congregación cualquiera, quizás hay muchos que no han confiado aún en el Señor Jesucristo. Y a lo largo de los pocos años de ministerio, uno aprende eso, a ser consciente del hecho de que algunas personas que vienen a la iglesia no lo hacen durante semanas, meses e inclusive años. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando alguien no quiere establecer una relación con el Dios viviente mediante Jesucristo? Porque si recibir a Jesucristo trae como consecuencia una vida abundante y eterna, entonces no recibir al Señor Jesucristo trae como consecuencia recibir la maldición de Dios. Así es simple. Y en este pasaje de Juan 8 vemos que Jesús hace algunas declaraciones muy inquietantes. Por eso uno a veces quisiera decir, como lo dijo Richard Baxter, ¿cierto? Uno quisiera decir, ¿qué no diera por un infierno vacío y un cielo lleno? Pero es lo contrario. Y uno quisiera decir eso porque no es mi deseo. No es el deseo del Señor Jesús que alguien entre al infierno. Pues Dios no quiere, como dice segunda de Pedro 3:9, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que lo que tenemos en la Biblia para esta mañana
No es condenación como ya están pensando algunos, sino más bien advertencia. Advertencia. Pues debemos señalar que las personas que son cristianas de dientes para afuera y que por lógica están rechazando a Cristo, están participando en el más insensato de los juegos. Pues si las personas realmente supieran que su destino eterno lo decide Cristo, a quien rechazan con actitudes o con acciones, dudo que tengan mucho de qué celebrar. Creo que no tienen de qué celebrar. Porque la Biblia deja bien claro que no existe neutralidad en este asunto. Jesús lo planteó de forma clara cuando dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Sencillo. Y ya desde el primer grupo de escritos que nos brinda la Biblia, el Pentateuco, Moisés establece este patrón, ¿cierto? Que continúan interrumpidamente hasta el libro de Apocalipsis. Lo vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 30:19, que dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Así que aquí están las mismas cosas que vemos a todo lo largo de las Escrituras, vida o muerte, bendición o maldición. De manera que tenemos siempre dos opciones, servir al Dios verdadero o servir a dioses falsos, como dijo Josué. Solo tenemos dos opciones, o somos condenados al infierno o no somos condenados. De ahí que una pregunta frecuente de las personas, ¿solo hay dos lugares a donde se puede ir cuando uno muere? ¿Al cielo o al infierno? Y así es, solo dos. El cielo o el infierno, pues no existe ningún terreno neutral, no existe ningún tal purgatorio, no existe ningún lugar de espera. No, el infierno podrá tener distintos nombres en lo que se refiere a su forma definitiva e identidad, pero solo hay dos lugares. El cielo, donde está Dios, o el infierno, donde Dios no está. Y aunque puede haber una gran discusión teológica con respecto a quién es responsable de que las personas sean salvas, de si es Dios o si el hombre tiene algo que ver en esto, lo cierto y seguro es que no hay duda de quién es responsable en la Biblia de que las personas vayan al infierno, porque ésta dice que el hombre es quien escoge. Y Jesús corroboró la realidad de que los hombres escogen el infierno cuando enfrentó a algunos de los judíos diciéndoles ahí en Juan 5:39 y 40, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que la responsabilidad de no escoger a Cristo es nuestra. En Romanos 1:20 Pablo dice que los hombres no tienen excusa. En Juan 16:8 y 9 dice, y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Así que no creer en Cristo es el mayor de todos los pecados. Por eso Dios ha llamado al arrepentimiento, y cuando las personas no se arrepienten ni van a Jesús con fe, es culpa de ellas mismas y ellas son responsables de esa decisión. Ahora, aquí en esta primera parte, observamos ahí en el verso 21 una poderosa declaración de parte de Jesús dirigida a los líderes judíos. Ahí el Señor dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Aquí Jesús está haciendo una declaración muy fuerte acerca del hecho de que Él irá al cielo y ellos no. Y Él puede hacer tal advertencia porque ellos han recibido información suficiente como para haber tomado una decisión con respecto a Él. Y en opinión de Jesús, la persona que estuviere viendo, que estuviere oyendo y experimentando aquellas cosas y aún así no creyera, cargaría ella sola con la culpa de su propio pecado porque no tienen excusa.
Aunque Jesucristo atendió las necesidades físicas de muchas personas, ellas seguían rechazándolo, no queriendo tener que enfrentar la necesidad espiritual de arrepentimiento y de creer en Él. Al principio lo siguieron grandes multitudes porque Él las alimentaba y las sanaba, pero cuando Él comenzó a establecer algunos principios para la vida y al inmiscuirse Jesús en sus pecados, dejaron de querer coronarlo como rey. Cuando fue a Jerusalén, sucedió lo mismo. Grandes multitudes lo seguían a todas partes, pero en cuanto Jesús comenzó a desviarse de lo físico hacia lo espiritual y a confrontarles, a combatir su pecado, el pecado de ellos en su corazón, las multitudes comenzaron a desvanecerse hasta que finalmente el único gentío que quedó fue el de un grupo de fariseos tratando de idear una forma de matarlo. Y un pequeño ejemplo de esto es que, hermanos, no quisiera decirlo porque aquí hay personas fieles que están haciendo las cosas bien para el Señor. No conmigo. Si usted está buscando fidelidad a mí, no, su fidelidad tiene que ser a Cristo y a la iglesia del Señor. Usted no puede separar la iglesia de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Y entonces un pequeño ejemplo de esto es que muchas personas van llegando a la iglesia del Señor, ¿cierto? Como ha pasado aquí, como sucede en muchas partes. Van llegando entusiasmadas y con muchas ganas de vivir la vida cristiana. Pero en la medida que la verdad los confronta, cuando la palabra comienza a hacer el trabajo que tiene que hacer, comienzan entonces a retroceder y a alejarse, siendo ellos los únicos culpables de su mala decisión. Y los judíos fueron responsables de sus conclusiones acerca de Cristo, igual que lo somos usted y yo y todas las demás personas. Aunque algunos sí creyeron, la gran mayoría lo rechazó de manera que ellos no tenían a quién echarle la culpa, sino a ellos mismos, como pasa con todos los que han tenido una revelación completa y aún así se apartan de la verdad, como lo vemos en Hebreos 6:10. Así que esta confrontación del verso 21 revela el trágico resultado de rechazar al Señor Jesucristo, y es morir en nuestros pecados. Ese es el resultado. Y mientras que en el capítulo 7 los judíos estaban sinceramente confundidos en cuanto a lo que él quería decir, en el capítulo 8 se volvieron cínicos realmente cuando Jesús repite esencialmente la misma advertencia. Pero el cinismo de ellos solo sirve para revelar su falta de entendimiento. Jesús solo estaba diciendo que él iría al Padre en el cielo, ¿no? Y que ellos no podían hacerlo porque estarían en el infierno al haberlo rechazado. Y si ellos lo buscaban demasiado tarde, su búsqueda sería en vano. Y esto es porque la gracia que Dios derrama sobre los que lo rechazan tiene un límite. Hermano, la gracia de Dios tiene un límite sobre los que lo rechazan. Amós 8:11-12 dicen: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Lo entiende? E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Lo mismo es válido para su evangelio sobre Cristo. En Proverbios 1:24-31 se personifica la sabiduría divina apartándose de quienes la rechazan. Y el escritor dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán
de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. En otras palabras, cuando el día de gracia haya terminado, quienes hayan rechazado la sabiduría de Dios serán responsables y pagarán las consecuencias que ellos mismos se ganaron. Es como aquel prisionero, ¿cierto? Al que el rey le ordenó hacer una cadena y cada día le añadía un eslabón y otro eslabón hasta que finalmente lo amarraron con su propia cadena. Así es. Así sucede con los pecadores que rechazan a Cristo. Ellos generan en su vida su propia catástrofe final. Entonces, ¿en qué pecado estaba pensando Jesús cuando les dijo a los fariseos que ellos morirían en su pecado? Es el pecado de rechazar a Cristo. Y si hay quienes quieren racionalizar, ¿no? Porque siempre están los sabelotodos tratando de racionalizar y decir, bueno, yo no cometo ese pecado o ningún pecado. Soy muy buena persona y trato de hacer todo lo que puedo. Eso no servirá de nada porque si nunca han recibido a Jesucristo y no lo han aceptado como debe ser, ese es el pecado mayor. Por eso es que Jesús dice que quienes lo busquen demasiado tarde morirán en sus pecados, sin perdonar. Ese es el desastre supremo porque esa persona está destinada al infierno. Pero escuchen esto, los líderes judíos sí buscaron el cielo durante toda la vida. Los judíos buscaron el cielo durante toda la vida, pero lo buscaron en el lugar equivocado. En vez de buscarlo en los pies de Jesús, lo buscaron en su propia supuesta superioridad moral. Y Romanos 10:17 dice que la fe se obtiene oyendo ¿qué? El mensaje acerca de Cristo. Pero en lugar de buscarlo ahí, lo buscaron en sus propios libros, lo buscaron en sus leyes y en sus rituales. Y no solo lo buscaron en el lugar equivocado, sino que lo buscaron de la forma equivocada. En Romanos 10:2, Pablo dice acerca de los judíos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces ellos estaban buscando a Dios según su propio sistema y estaban lejos de pasar una búsqueda sincera. De ahí que Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis, y no me hallaréis, y me hallaréis, perdón. Me buscaréis y me hallaréis, dice Jeremías, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sin embargo, los escribas y los fariseos no buscaban a Dios de todo corazón, porque habían dedicado todo su corazón a la presuntuosa difusión de su propia aparente superioridad moral. Y entonces muchos de los judíos estaban buscando en el lugar equivocado, de la forma equivocada. Y lamentablemente también buscaron en el momento equivocado. Pues estoy seguro que hubo infinidad de personas que cuando ya era demasiado tarde, comenzaron a buscar el cielo, luego de que la sentencia contra ellos ya había sido dictada a causa de su continuo rechazo. Continuo rechazo. Y Jesús dice que si usted tiene oídos, ¿qué? Más vale que oiga, lo cual es una advertencia espeluznante. Así que cuando Jesús advierte a los judíos en este pasaje, no está desmoralizándolos al dar por terminada de manera soberana su elección o al ponerle fin a toda posibilidad de salvación para ellos. Él simplemente está advirtiéndoles de las consecuencias de su elección actual. Por ello, cuando ustedes oigan a las personas, esto pasa mucho, ¿no? Cuando ustedes oigan a las personas, incluso creyentes, criticar a Dios y criticar a los siervos de Dios que hablan su palabra en la forma negativa como aparece, diciendo que Dios no es un Dios de amor, pues no lo crean ni por un instante. Porque es que, hermano,
este texto está diciendo lo que les estoy diciendo. Y eso fue lo que Dios dijo. Y claro, yo puedo cambiar el sentido a este texto y predicar aquí un mensaje que a ustedes a todos les guste. Pero ese no es el trabajo que Dios me haya mandado a hacer. No, Señor. Dios me ha mandado a predicar su verdad. Y aquí estoy para eso. Independientemente de si es de su agrado o no es de su agrado. Entonces, hermanos, no crea. Cuando Dios lo ama precisamente por eso. Por eso le advierte, porque Dios lo ama. Y yo tengo que hacer eso. Yo tengo que hacer eso. Dios es tan misericordioso y nos ama tanto que nos advierte, de modo que nunca nadie ha ido al infierno que no haya escogido estar ahí. Pero Dios no va a verse obligado eternamente con alguien que no lo quiere. Dios no va a obligar a nadie. Entonces, lo que está haciendo Juan es hablar de todas las manifestaciones personales de Jesús dadas a Israel como suficiente evidencia para probar que Él es el Mesías y el Hijo de Dios, y así creyeran en Él para salvación. Y como les dije, en la mente de Jesús, cualquier persona que veía lo que Él hacía y que oía lo que Él decía y todas las cosas que sucedían a su alrededor y no creían, cualquier persona así llevaba la culpabilidad de su incredulidad, porque la revelación era suficiente para hacer que la incredulidad fuera injustificable. Y hermanos, muchos de los que creyeron en aquel tiempo se volvieron a Dios con mucho menos evidencias de las que el Señor Jesús estaba dando aquí a sus oyentes, y muchas menos de las que nosotros tenemos hoy. Porque tenemos la narración de testigos presenciales de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús. Tenemos el poder continuo del Dios Espíritu Santo derramado en el Pentecostés. Y tenemos fácil acceso a la Biblia y conocimiento de más de 2000 años sobre cómo Cristo ha venido actuando mediante la iglesia en la historia. Por tanto, con todo este conocimiento disponible, nuestra respuesta al Señor Jesucristo debería ser más completa y más sincera. Sin embargo, no lo es. No lo es. ¿Sabe por qué? Porque cuando la verdad del Evangelio comienza a demandar limpieza espiritual, cuando comienza a hablar acerca del arrepentimiento y del reconocimiento del pecado, y de que usted debe devolverse de ese pecado a las bendiciones espirituales, entonces las personas pierden el interés, como lo hicieron los que formaron parte de esta historia que tenemos en el día de hoy. Y créame, el Señor Jesús necesita filtrar la multitud. El Señor necesita filtrar la iglesia. Ya lo está haciendo a través de su palabra. Él la filtra. Él necesita alcanzar a aquellos que realmente tienen la perspectiva correcta y que están interesados en venir a Dios para la salvación espiritual. Por eso Él comienza a separar a la multitud al presentarles la verdad espiritual, al demandarles un reconocimiento de su pecado, al condenar la hipocresía y la religión falsa y al condenar a los líderes religiosos falsos. Así que las multitudes comenzaron a dispersarse cuando pasó eso. Y su interés se convirtió en indiferencia. Y su indiferencia se convirtió en enojo. Y eventualmente su enojo se convirtió en hostilidad, al grado que en últimas lo crucificaron. Pero una cosa es clara, una y otra vez en el Evangelio de Juan, y es esto: ellos eran responsables por lo que hicieron. Y el mensaje de Juan a lo largo de su evangelio es que no tenían a nadie a quien culpar más que a sí mismos. Porque si usted ha oído la verdad, si usted ha sido expuesto a la verdad de Jesucristo y no cree, usted lleva el peso completo de esa incredulidad. De manera que Jesús aquí cristaliza uno de los puntos principales en el evangelio de Juan, y es que la gente que rechaza a Jesucristo muere en sus pecados. Esto quiere decir que mueren con pecado no perdonado. Eso quiere decir que mueren con una vida de pecado que no es expiada y que no es pagada. Mueren con una vida de culpabilidad acumulada. Y como consecuencia la espera
les espera una eternidad de castigo continuo. Pues cuando usted muere en su pecado, usted no irá al lugar en donde el Señor Jesús se encuentra. Todavía sucede en la actualidad. Las últimas estadísticas que leí, simple dato, son que alrededor de 107 personas mueren en el mundo por minuto. 107 personas mueren en el mundo por minuto. Y eso significa que son 107 personas por minuto que van al infierno. Pues ellos mueren en su pecado. Ellos mueren sin perdón. Mueren con culpabilidad plena y responsabilidad total por su propia iniquidad. Ellas mueren por experimentar la separación de Dios. Ellos mueren para experimentar la separación de Dios, para experimentar el fuego eterno, para experimentar la sed, el crujir de dientes, el lloro, el remordimiento incansable y el dolor de una conciencia plenamente informada. Y aquí Jesús está advirtiendo en contra de todo eso. ¿Lo cambio entonces? ¿Qué dicen, hermano? ¿Predico otra cosa? Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. Pues las consecuencias inevitables de la incredulidad y el rechazo en cualquier época es estar fuera de la presencia de Dios para siempre. Y no es aniquilación, ¿no? Como piensan algunos. No es el alma que duerme como piensan otros, sino que es un tormento eterno. Jesús dice, recházame y morirás en culpabilidad. Serás culpable y la ira de Dios solo será satisfecha mediante una eternidad de tormento. Y debido a que muchas personas escogen directamente este rechazo y a que otras lo hacen confiando en ellas mismas, es importante que veamos este texto y que entendamos lo que Juan está diciendo aquí. Y conforme nos examinamos a nosotros mismos en el día de hoy, comencemos con el meollo y asegurémonos de que estamos en la fe y que no nos dirigimos hacia una muerte con culpabilidad total de pecado y una eternidad de castigo. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos aseguramos de eso? Bueno, lo vamos a hacer al observar esas 4 maneras que las personas pueden, con las cuales las personas pueden asegurarse una muerte trágica y eterna. Son 4 formas que, de ser así, garantizan que usted morirá en su pecado. Y las vamos a tomar aquí de las mismas palabras del Señor Jesús. Le recuerdo, ¿no? No son mis palabras, son las palabras del Señor Jesucristo. Y la primera, la número 1. La primera manera en la que usted va a morir en sus pecados es al creerse moralmente superior. Cuidado. Autojustificarse, versículo 22. La primera forma de garantizar que una persona morirá en su pecado y no irá a la casa del Padre en los cielos con Jesús es estar convencido de que no necesita ser salvo. Eso es suficiente. Esa es la primera manera garantizada para morir en sus pecados. Y es estar totalmente satisfecho con su propia capacidad de agradar a Dios. Usted está creyendo eso, que usted está agradando a Dios. Es todo lo mejor. ¿Cierto? Creer que usted puede ser lo suficiente bueno o lo suficientemente religioso, que puede orar lo suficiente o asistir lo suficiente a un lugar o ser lo suficientemente moral o tener bastantes obras humanas, las cuales en alguna balanza imaginaria van a ganarle el peso a sus obras malas. O autojustificarse, pensar que está espiritualmente bien. Eso de seguro le garantizará morir en sus pecados. Y hermanos, quienes niegan la necesidad de un Salvador son las personas más difíciles de llegar a ellas. Las personas que afirman ser justas aparte de Cristo y dicen que pertenecen a un grupo especial, o dicen que son parte de los 144,000 sellados, o que tienen documentos que dicen que son personas justas, que se creen moralmente superiores, que han desarrollado un sistema religioso, el cual creen que les da derecho a entrar en la presencia de Dios. Estas personas solo se engañan a sí mismas y son las personas más difíciles de convencer de que necesitan un Salvador, porque ya piensan que están bien. Ya piensan que están bien.
Como ve, Satanás es muy astuto, mis hermanos. A veces subestimamos a Satanás, pero Satanás es un ser muy poderoso, no todopoderoso, todopoderoso es Dios, pero Satanás es un ser muy poderoso, más poderoso que nosotros. Por eso necesitamos de un Salvador, por eso necesitamos de Cristo, por eso necesitamos del Dios Espíritu Santo. Y Satanás es muy astuto, y lo digo porque cuando él monta un falso sistema religioso basado en los logros humanos y basado en la justicia de las obras, lo hace de manera tan compleja y supuestamente bíblica que resulta enormemente engañosa. Por eso las personas quedan cautivadas por la secta y suponen equivocadamente que pueden alcanzar la justicia por lo que hacen. Pero nadie viene jamás a Cristo si no lo ve como un Salvador que lo libra del pecado. Y si no se ve a sí mismo como un pecador que necesita ser librado de sus pecados. Así los judíos que Jesús enfrentó aquí se creían moralmente superiores, como puede verse por su respuesta al verso 22. Pero, ¿qué tipo de respuesta fue esta? Bueno, ellos torcieron las palabras de Jesús e insinuaron que Jesús iba a suicidarse, lo que significaba que él iría al infierno, pues los judíos creían que el suicidio era el peor de los pecados, para el cual estaba reservada la parte más oscura del Hades. Así las personas que se suicidaban no tenían posibilidad de entrar al seno de Abraham, de acuerdo a Lucas 16:22. Por lo tanto, los judíos llegaron a la conclusión de que si Jesús se mataba, iría al Hades, el lugar opuesto al cielo donde ellos suponían que irían. De modo que ellos ni siquiera entendieron lo que Jesús estaba realmente diciendo. Se creían tan superiores moralmente al haber sistematizado su religión de manera tan cuidadosa, que creían que serían ellos los que llegarían al cielo. No obstante, Jesús misericordiosamente les advierte con el anuncio de su inminente condenación. Pero ellos, ¿qué? Ellos lo ridiculizaron. Ellos cierran sus oídos a la advertencia de que morirán en sus pecados con todo el horror que eso involucra y lo convierten en una broma burlona. Estos judíos tenían razón al llegar a la conclusión de que Jesús iba a morir, sí, claro. Sin embargo, estaban completamente equivocados al pensar que su muerte sería por suicidio. Al contrario, sería una ofrenda de sacrificio de sí mismo al ofrecerse voluntariamente para ser crucificado. Así que él fue asesinado y no se suicidó. Él fue una víctima voluntaria para llevar a cabo la redención. Pero ellos, de manera ignorante y burlona, ¿no?, hicieron esto debido a que pensaban que eran justos por sí mismos. Y se burlaron de él porque no creían creer o no creían que necesitaban a un Salvador, de manera que la idea entera de que ellos iban a morir en sus pecados era ridícula para ellos. Uno no es salvo de sus pecados cuando cree en Cristo. En un momento allá atrás, uno es salvo de sus pecados todos los días. O usted solamente se arrepintió, ay, ¿hace cuánto? No, uno se arrepiente todos los días. Así que la superioridad moral es la gran mentira de Satanás. La verdad es que usted se salva por Cristo. La mentira es que usted se salva por cualquier cosa que no sea Cristo. Y esa mentira puede venir en todo tipo de envoltura. Se puede ser salvo siguiendo determinadas reglas. Se puede ser salvo viviendo la vida cristiana en sus propios términos. Se puede ser salvo, ¿no? Esa es la mentira, estoy dándole las envolturas de esa mentira. Se puede ser salvo realizando rutinas específicas, perteneciendo a un sistema en particular, siendo lo bastante bueno para que supere el peso de sus deficiencias. De ahí que existe una infinidad de sistemas posibles para contrarrestar la única verdad. Y todos estos sistemas son parte de la gran mentira de Satanás. Por lo tanto,
si Satanás logra introducir a alguien en un sistema de religión que dice que ellos son justos, es muy difícil sacarlo de ese sistema. Esa es la razón por la que el fariseísmo, el judaísmo apóstata y todo tipo de autojustificación es arrogante. Me recuerda lo que dice Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión. O lo que dice Lucas 16:15. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. De manera que cuando los hombres creen en la mentira de Satanás y desarrollan un sistema que para ellos tiene mucho valor, esto es una abominación ante Dios, porque la salvación nunca puede alcanzarse por medio de las buenas obras y los rituales religiosos. Luego, la primera manera de morir en los pecados es pretender ser moralmente superior y reírse de cualquiera que hable del pecado y del infierno. Y el mundo hace eso constantemente. El mundo se burla de Jesús al reírse de sus advertencias acerca del infierno. Cuando la persona se enfrasca en la clase de sistemas religiosos que el mundo brinda y hace una institución religiosa, como por ejemplo el mormonismo o los testigos de Jehová, es decir, un sistema propio, se pueden volver muy agresivos una vez que se entregan a eso. Y evidentemente el hombre ha desarrollado un sistema en el cual él cree que está libre de culpa y pecado ante Dios y por tanto se burla sin temor de la verdad. Y estos judíos creían que eran tan buenos en sí mismos que la advertencia de Jesús fue una broma y se rieron hasta que ellos murieron y lloraron. Y les cuento, todavía lloran, todavía están llorando. Y yo le digo a usted, hermano, cuidado con las advertencias que escucha. Cuidado con las advertencias que el Señor Jesús nos hace a través de su palabra. Mire, ellos tenían tanta confianza en su justicia personal que se podían burlar del Salvador. Tenían tanta confianza en que eran buenos por sí mismos que podían burlarse de la idea de que podían morir en sus pecados. Y les advierto, el pensar que usted es bueno y que está muy bien delante de Dios, eso es mortal. Mortal. Por eso es una garantía para morir en su pecado. Pero cuando usted admite que toda su moralidad, cuando usted admite que toda su actividad religiosa, que usted, todo lo que usted puede hacer, no contribuye a su salvación, porque su pecado es tan profundo que ningún esfuerzo que usted haga produce ayuda, entonces usted se arrojará a sí mismo a los pies del Salvador que proveyó el sacrificio para su pecado. Y vemos muy pocos arrojados a los pies de Cristo. Muy poquito. Usted puede garantizar que morirá en sus pecados simplemente al confiar en su justicia y en su bondad personal. Usted puede garantizarlo simplemente asegurándose que usted no es un pecador. Si quiere, siga pensando así. Usted puede garantizar que morirá en su pecado al asegurarse que no necesita salvación. O simplemente invente un estilo de vida de religión que se acomode a sus intereses, ¿no? Que usted pueda ser cristiano desde su casa, como hacen muchos hoy en día. Y dicen, es que yo tengo a Jesús en mi corazón. ¡Qué blasfemia! Entonces usted va a garantizar así que morirá en sus pecados. Crea que no necesita a Cristo como el Salvador. Suponga que está bien, que tiene todos los problemas resueltos y que alcanzará la justicia siguiendo sus propias reglas. Convénzase de eso y morirá en sus pecados. Hay una segunda manera de morir en sus pecados. Verso 23. Y es estar atado a los intereses terrenales. Es estar atado a los intereses terrenales. Eso garantiza que usted morirá en sus pecados. Y eso quiere decir que usted sea mundano. Ah, pastor, que estoy en discotecas. No, no solamente eso, es más que eso. Que usted sea mundano, es decir, que esté ligado a la tierra. Eso es otra garantía de que usted va a morir en sus pecados. Siga ligado a la tierra.
Mire, si usted está muy preocupado y ocupado con el mundo, si vive para el mundo, si vive para el sistema temporal, si vive para las ideologías de este sistema del mundo, ya sean la cultura, la economía, la educación, el arte, la música o cualquiera de sus áreas, y si usted vive solo para eso, usted conseguirá morir en sus pecados. Aquí el Señor Jesús establece otra comparación. Él les dice a los fariseos que ellos son parte del sistema del mundo del cual Él no es parte. Se equivocó. Jesús no es parte del sistema del mundo. Y el término mundo aquí simplemente se refiere al reino espiritual invisible del mal. De ahí que mundo es una palabra muy importante en el Evangelio de Juan, pues es usada repetidamente con diferentes significados. Algunas veces se refiere a persona, algunas veces se refiere a ideología. Aquí tiene que ver con esas ideologías que envuelven las mentes de las personas que son opuestas a Dios y son opuestas a Cristo. Es el sistema de maldad en oposición a la verdad de Dios. Eso es mundo aquí, que se caracteriza por ser materialista y humanista, que cree que el hombre va a resolver los problemas por sí solo y que va a gobernar su propio destino, que está ensimismado en su preocupación con el sexo y lo atormenta la ambición carnal, lo atormenta el orgullo, la avaricia, los celos, la envidia, la complacencia propia, el deseo egoísta, el crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, Satanás, que es el Dios de esta época, Satanás, que es el príncipe de este mundo, es el que ha organizado un sistema de creencia, él ha organizado un sistema de moralidad, un sistema de religión, un sistema de ideologías, un sistema de conducta que se opone a Dios. Es como dice 2 Corintios 10, ¿cierto? Es toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es todo el cosmos. Entonces aquí se utiliza la palabra mundo de ese modo. Y nos referimos al mundo de la política, al mundo de los negocios, al mundo de la medicina, el mundo de los deportes, como ese ambiente o esfera en donde esas cosas dominan. Y lo dominan a usted, por supuesto. Y en Lucas 16:8, Jesús llama a los incrédulos hijos del siglo, hijos del sistema, pues ellos adoptan la ideología en algún punto. Por eso el sistema es hostil a Dios y hostil a Cristo, porque está dominado por el materialismo. Y eso quiere decir dominado por una preocupación de aquello que es pasajero. O sea, todas las cosas de esta tierra. Además, está dominado por el humanismo, por la adoración del hombre y la elevación de la mente del hombre, inclusive al punto en el que el hombre puede redimirse a sí mismo. También es dominado por el sexo, dominado por la satisfacción física en el placer, mediante la ambición carnal por el orgullo, la avaricia, por el placer personal o por el deseo personal. De manera que las opiniones del mundo están equivocadas. Sus objetivos son egoístas. Sus placeres son pecaminosos, su influencia no es moral, su política es corrupta, sus honores son vacíos, sus sonrisas son falsas, su amor es débil. Y ese es el sistema del mundo. Es un sistema con muchas filosofías, psicología, religiones e ideologías que constituyen la manera de pensar no regenerada, impía y no bíblica. Pero es un mundo que va a ser destruido. Todo va a ser destruido. El mundo y todo lo que hay en él pasará, dijo Juan. Y esa es la razón por la que él dijo en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dicho de otra forma, en donde está el amor del mundo, el amor a Dios no existe. Usted no puede decir que ama a Dios cuando ama al mundo y las cosas del mundo. Usted es un mentiroso. Usted es un mentiroso. Y Jesús señala aquí este gran contraste. Él les dice en el versículo 23, vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo.
Entonces tenemos dos ideologías que compiten, dos sistemas de pensamiento que compiten, pero la amistad con el mundo, dice Santiago 4:4, es enemistad con Dios. Y estos líderes judíos, aunque decían que eran religiosos y que eran espirituales, realmente estaban cautivados y atrapados en el sistema de maldad satánico, mediante el cual el diablo gobierna el mundo. Entonces, para que un hombre muera en su pecado, una mujer muera en su pecado, todo lo que necesita hacer es simplemente vivir para este mundo. Es simplemente creer las mentiras de Satanás que están en este sistema y responder a ellas afirmativamente. Así que si quiere morir en sus pecados, simplemente ame el sistema y todo lo que hay en él, y le garantizo que así será. Sé que algunas veces el evangelio penetra ese tipo de mente y corazón por un tiempo, como en la parábola de Mateo 13, ¿se acuerda? Pero debido al amor de este mundo y al engaño de las riquezas, muere. De manera que debe haber una brecha. Debe haber una brecha entre usted y el mundo. Un rompimiento con el mundo de usted, porque Jesús no es de este mundo. Él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y Primera de Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. No sé si es que usted quiere identificarse con el maligno. Pero nosotros, los creyentes, no estamos así. Nosotros los creyentes no. Nosotros hemos hecho esa distinción. Santiago dice que inclusive debemos guardarnos sin mancha del mundo, no influenciados por sus ideologías satánicas. Así que aquí Jesús identifica a los que se burlan de él como parte del sistema del mundo y les dice que morirán en sus pecados. Primero, por pretender ser moralmente superiores y dos, por estar totalmente sumidos en el sistema del mundo. En otras palabras, por estar enamorados del sistema del mundo, estar cautivados por comprar cualquier cosa que el mundo esté vendiendo y no estar dispuesto a dejarlo. Hay una tercera manera y es el clima del pasaje. Para morir en sus pecados, usted debe ser un incrédulo. Sea un incrédulo y va a morir. Verso 24. La tercera manera de estar seguro de que morirán en sus pecados es ser incrédulo del evangelio. Mire, no hay que salir a matar a nadie. ¿Cierto? Usted no tiene que salir a matar a nadie para morir en sus pecados. Usted no tiene que ser tan malo en términos de conducta antisocial como Pablo Escobar para ir al infierno. Porque es que el infierno no es solo para los criminales y los delincuentes, es para todos los que no aceptan a Cristo. Si ustedes no aceptan a Cristo en esta vida, Dios no los va a obligar a vivir para siempre con Él en la eternidad. Así que la única manera de escapar del infierno es creer en el Señor Jesucristo. Nadie tiene que morir en sus pecados, pero el que persiste en rechazar morirá en su pecado a través de la incredulidad. Ustedes dirán, ¿qué debo creer, pastor? Entonces, ¿qué debo creer? Bueno, aquí recuerdo una canción que fue popular, ¿cierto? Llamada Yo creo, que repetía una y otra vez las palabras yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, ¿cierto? Ya sabe quién es. Pero la pregunta es, ¿yo creo en qué? Otra canción decía, yo creo en la música. Pero si eso es lo único que usted cree, usted está metido en un gran problema. Pues Jesús tenía algo más categórico aquí en su mente. Porque fíjese en lo que dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que no basta con creer que Jesús es el que uno piensa que es. Es preciso que Él sea el que dijo ser. Y Él dijo que era Dios en frases tales como yo soy el pan de vida. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y puesto que Jesús se estaba identificando con Dios, la fe salvadora no solo se convierte en cuestión de apartarse del pecado, sino de confiar en quién es Jesús. Así que debe creer que el Señor Jesús es Dios, porque a menos de que usted crea que el Señor Jesús fue enviado por Dios, a menos de que crean que Él es el gran yo soy, o sea, todo lo que Él es, a menos que crea de manera plena la verdad acerca de Jesús,
usted va a morir en sus pecados. Pues ¿cómo es que uno se convierte en cristiano? Bueno, al creer la verdad acerca de Jesucristo, porque esto es lo primordial. Y lo digo porque dentro de la categoría amplia de evangélicos que hay por todas partes, todavía muchos están tratando de entender lo que se necesita para ser cristiano. Todavía hay. Increíble. Y eso nos parece sorprendente porque la pregunta que siempre hacen las personas es, ¿qué es lo que alguien debe creer para que sea genuinamente salvo? Pero realmente no debería ser así, no debería haber esta confusión, pues está claro en las Escrituras. Puedo resumirlo de manera muy simple con las mismas palabras de Jesús. Deben creer que yo soy. ¿Qué significa eso? Usted debe creer que Cristo es quien es. ¿Y qué incluye eso? Bueno, le voy a dar lo que alguien llamó el núcleo de la verdad del Evangelio, o las verdades absolutamente indispensables de la verdad del Evangelio. Aquí es donde todo empieza. Si usted va a creer la verdad acerca de Cristo, esto incluye en primer lugar que tiene que creer en una Trinidad eterna, porque Cristo dijo que Él era uno con el Padre y que Él era eterno y que antes de que Abraham fuera creado, Él existió. Entonces debe creer que Él es parte de una Trinidad eterna. De modo que cualquier cosa menos que una Trinidad hace de Cristo algo o alguien diferente de quien Él es. Entonces, el corazón de la fe evangélica, el corazón de la verdad del Evangelio es trinitario. Es Dios en tres personas, sin embargo, uno. Decir algo diferente de eso es estar equivocado acerca de quién es Él. En segundo lugar, usted debe creer que Él es encarnado en forma humana. Debe creer que este miembro de la Trinidad entró en la historia humana, en el tiempo y espacio, en un cuerpo humano. Usted debe creer entonces en la encarnación de Dios en Jesucristo, y eso incluye el nacimiento virginal y el cual es la definición de Dios de cómo esta encarnación se llevó a cabo. De tal manera que el Cristo pudiera nacer en este mundo sin pecado. Así que usted debe creer que Él es Dios, que Él es eterno, que Él es un miembro de la Trinidad eterna que encarnó en el mundo a través de la Virgen María. Después, usted debe creer en la vida sin pecado del Señor Jesús, porque ese es el caso de Él también. Él vivió una vida sin pecado. Él no podía nacer como nacen las personas normales. De lo contrario, no podía ser el Dios hombre. Y Él no podría tener un pecado en su vida, o una debilidad en su vida, o un fracaso en su vida, o de lo contrario no habría cumplido toda justicia, pues dicha justicia es imputada a aquellos que creen en Él. Luego usted debe creer que Él murió en la cruz como un sacrificio suficiente sustitutivo, como una expiación por el pecado, y que Él murió allí y pagó la paga por todos los pecados de aquellos que jamás creerían en Él, porque eso es de hecho quien Él es, el Cordero de Dios. Usted debe creer que su muerte satisfizo a Dios de manera completa y que se llevó a cabo una expiación total. Y esa es la razón por la que Dios lo resucitó de los muertos al tercer día, y Él lo tomó y lo sentó a su diestra, en donde se sienta como Señor, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre? Señor. Y Él se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos y gobernando, y algún día regresará y establecerá su reino sobre la tierra y traerá la gloria a su pueblo redimido y amado. Ese es el corazón de la fe cristiana. Y si usted quita algo de eso, entonces usted tiene a otro Jesús. Y Pablo dice, si alguno predica un Jesús diferente, sea anatema. Si alguno predica un evangelio diferente, un mensaje diferente, si alguien predica otro Cristo, no están predicando la verdad. Pero esta es la verdad, y esto es lo que los cristianos creemos. Si usted no cree eso, usted no es cristiano. Alguien dirá, bueno, pastor, ¿qué hay de acerca de las personas que creen en Dios? Es simple, no son cristianos y ellos morirán en sus pecados. Así. ¿Y qué hay acerca de las personas que creen todo eso que usted dijo acerca de Jesús, pero también cree que tienen que hacer algunas obras, cumplir con algunas ceremonias o guardar algunas leyes para salvación?
Bueno, ellos tampoco van a llegar al cielo. No, van a morir en sus pecados y van a ir eternamente al infierno. ¿Por qué? Porque no reconocen que solo Cristo de manera completa es el sacrificio por el pecado al cual nada se le puede añadir. ¿Entendió? Nada se le puede añadir. Y cualquier intento de añadir algo a eso lo niega. Y la gracia, ¿qué? Ya no es gracia, porque es por gracia, a través de la fe únicamente. Y cualquier malentendido del significado de Cristo en su sacrificio es algo menos que el Evangelio. Mire, el cristianismo como tal está lleno de personas que tienen mucha información acerca de lo que acabo de decir. Bueno, yo las he querido nombrar hoy en día. Hay muchos sabelotodos por ahí. De iglesia en iglesia mirando cuál les sirve o no. Cuál iglesia les sirve o no, ¿no? Y entonces tienen mucha información acerca de todo esto. Acerca del Evangelio, pero no tienen esa confianza total en Jesucristo, siendo únicamente quien es y siendo el único y el sacrificio completo por el pecado. Y por lo tanto confían en sus propias obras, en sus propios esfuerzos. Por eso es triste decir que muchos que nombran el nombre de Cristo y dicen, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello, no son conocidos por Él y morirán en sus pecados. Y a donde Él ha ido, ellos nunca irán. La fe en Cristo viene de oír el mensaje acerca de Él. Y si no se ha oído lo suficiente, entonces se debe leer más o se debe buscar a alguien que pueda explicarlo. No tiene sentido, persona que me escucha, no tiene sentido ir al infierno por algo que se dejó de hacer. Porque no creer o no responder a la verdad sobre el Señor Jesucristo como se debe hacer es igual a rechazar. Así que usted no debe ser como los fariseos, que debieron haberlo reconocido, pero siguieron burlándose. Finalmente llegamos a la cuarta, ¿no? Cuarta manera de morir en sus pecados. Y esta es ser deliberadamente ignorante. ¿La anterior cuál fue? Ser incrédulo. ¿Y la anterior? Estar atado a los intereses terrenales. ¿Y la anterior? Creerse moralmente superior. Ahí podemos caer en cualquiera de esas o en todas, qué sé yo. Ser deliberadamente ignorante, 25 al 30, versículos 25 al 30. En otras palabras, es ser un ignorante de manera obstinada. Pues es muy sorprendente que ellos preguntaran, ¿tú quién eres? Eso es absolutamente increíble. Es increíble que ellos dijeran eso después de todo lo que habían visto, después de todo lo que habían hecho, después de todo lo que Jesús había hecho, después de todo lo que Él había dicho y hecho, lejos de ser una pregunta sincera. Entonces este cuestionamiento de estos hombres pudiera parafrasearse de la siguiente manera. Voy a parafrasearlo. Ellos como que le dijeron a Jesús, le quisieron decir a Jesús, ¿quién te crees que eres, socio? Así. ¿Quién te crees que eres, socio? Estás diciendo bastante cosas ridículas. ¿Saben con quién estás hablando? ¿Cómo nos dices a nosotros que vamos a morir en nuestros pecados? Nosotros somos la élite espiritual. ¿Quién te crees que eres? Tú eres un don nadie que ha venido a decirles aquí a los líderes de Nazaret cómo dirigir las cosas. ¿Quién te da el derecho de asumir el rol de igualdad con Dios? Eso es lo que le dijeron. Y ese tipo de ignorancia, hermana, ignorancia deliberada, se manifiesta en otros pasajes de las Escrituras. Y Jesús les dice que son incapaces de reconocer la verdad porque están sumamente dominados por el pecado. Y así como esos líderes judíos desearon ignorar la verdad, son muchas las personas que al enfrentar la verdad eligen no creer y, por supuesto, no obedecen. Así el infierno se llenará de personas que estarán allí simplemente porque quisieron ser ignorantes y no desearon que Jesús tuviera parte sobre su vida. No quisieron conocer la verdad. Estaban satisfechos con lo que ya creían, pero la verdad está disponible para el corazón deseoso
Y ustedes dirán, ¿pero cómo pueden ser las personas así, pastor? Bueno, la respuesta se expone de manera sencilla en Juan 3:19. Los hombres son así porque aman su pecado. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por sus pecados los fariseos no quisieron exponerse. Ellos eran tan arrogantes en su pretendida superioridad moral que siguieron empedernidos en deliberada ignorancia y le dieron las espaldas a la verdad. Y eso es trágico porque los coloca en la categoría de los que han recibido suficiente información para creer en la verdad, la han rechazado y van a recibir un castigo mayor que los demás. Como dice Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? En otras palabras, el mayor castigo en el infierno está reservado para las personas que conocen la verdad, pero la pisotean. Muchos hay así en las iglesias. Escuchan la verdad y la pisotean. Escuchan la verdad y la ignoran. A veces como que uno los ve a alguien como si quisieran ponerse en unos tapaoídos. La ignoran, hermano. Debido a que los judíos se negaban a aceptar lo que Jesús había estado diciendo, Jesús no les aporta ninguna otra revelación, pero sí dice que tiene palabras de juicio que decir respecto de ellos. Pues la ignorancia deliberada trae juicio igual que la incredulidad y las actitudes terrenales igual que las pretensiones de superioridad moral. Y los fariseos se caracterizaban por todo esto. Así, el juicio es un resultado terrible para los que continuamente se niegan a oír la verdad. ¿Y quiénes son los que niegan a oír la verdad? Los que la escuchan, pero no obedecen, no hacen nada con esa verdad. Los ve uno iguales. Entonces eso habla de no querer entender, mi hermano. Eso habla de no querer entender, se lo repito. Porque cuando alguien oye una exposición sobre el Señor Jesucristo, pero no deja que se le quede en la memoria para luego obedecerla, esa persona es deliberadamente ignorante. Y los líderes judíos tenían suficientes pruebas acerca de Cristo, pero ellos simplemente se negaron a creer y en su ignorancia elegida por ellos hasta se burlaron de él. De manera que ellos fueron deliberadamente ignorantes de la identidad de Cristo. Ellos estaban en la oscuridad porque ellos querían eso. Y siempre estará todo oscuro cuando usted ama su pecado. Mientras usted esté amando su pecado de manera obstinada y disfrutando su pecado, inclusive el pecado de orgullo y justicia personal, usted morirá en su pecado. No importa cuántas veces venga acá, usted va a morir en su pecado. No importa cuántas veces diezme, usted va a morir en su pecado. No importa cuántas veces usted diga cosas muy bonitas, usted morirá en su pecado si no obedece la verdad del Señor. Le pregunto, ¿quiere morir en su pecado? Bueno, crea que usted es bueno por sí mismo. Esté amarrado a este mundo. Sea incrédulo. Sea ignorante de esta manera obstinada y deliberada y usted conseguirá morir en su pecado. No obstante, el pasaje termina con una muy buena afirmación, ¿cierto? El pasaje termina con una afirmación increíble. Y es lo que yo deseo, con todo mi corazón. Delante del Señor lo digo. Es lo que yo deseo. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él, dice el verso 30. Y ese sería mi clamor en esta mañana. Que conforme le he presentado todas estas cosas, conforme yo le he dicho todo esto y le he reiterado las palabras mismas del Señor Jesús, que muchos, que todos ustedes lleguen a creer en eso. Pero si usted no quiere creer, si por el contrario quiere morir en sus pecados, simplemente continúe como está viviendo. Simplemente crea que usted es lo suficiente bueno como es. Simplemente continúe en su relación de amor con las ideologías humanas. Simplemente rehúsese a creer las grandes verdades acerca de Cristo. Ame tanto su pecado que usted escoge la oscuridad y es ignorante de manera deliberada. Pero para hacer esto,
Usted va a tener que tropezar con la cruz. Usted va a tener que pisar de manera cruel e irreverente la sangre de Cristo, porque usted ya conoce el Evangelio y no debería ignorarlo. Amén. Hermanos, esta ha sido la palabra para esta mañana. Muy clara. Algunos dirán, muy dura. No diga eso porque ya vimos el mensaje de Juan, ¿no? A los que le pareció muy dura la palabra y no creyeron y se fueron, murieron en sus pecados. Pero gracias a Dios, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados.